Las 10:20 damos inicio a la sesión de audiencia pública. Señora secretaria, por favor, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente. Sesiones ordinarias legislatura 2018-2019, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día, jueves 30 de agosto de 2018, 10 a.m. Primera lectura, resolución número 001 del 23 de agosto de 2018. 2. Audiencia pública, tema proyecto de ley número 033 del 2018, Cámara, para la creación del Ministerio de Familia en la rama ejecutiva. Autores los representantes Juan Carlos Will, Jaime Felipe Lozada, Juan Carlos Rivera, Felipe Andrés Muñoz y otros. Ponentes: los honorables representantes Juan Carlos Lozada Vargas, coordinador; Juan Carlos Will Espina, coordinador; Gabriel Santos García, César Augusto Lorduy, Jorge Eliezer Tamayo, Juanita María Gubertos, Carlos Germán Navas, Luis Alberto Albán y Ángela María Robledo. Proyecto publicado en la Gaceta 564 del 2008, lugar Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por el honorable representante Juan Carlos Lozada Vargas. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Primer punto del orden del día. Sí, señor presidente, lectura de la resolución número 001 del 23 de agosto de 2018, por la cual se convoca a audiencia pública la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando: a. que la Ley Quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de ley o acto legislativo; que el honorable representante Juan Carlos Lozada Vargas, en su calidad de ponente coordinador, mediante proposición número 01, aprobada en la sesión del día 21 de agosto del 2018, ha solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley número 033 del 2018, Cámara, para la creación del Ministerio de Familia en la rama ejecutiva. C. Que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antecitado. D. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas: las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve. Artículo 1. Convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley 033 del 2018 para la creación del Ministerio de Familia en la rama ejecutiva. Artículo 2. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el jueves 30 de agosto de 2018 a las 10 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo 3. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán hacerse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo 4. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 5. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comunícase y cumple, se da en Bogotá los 23 días del mes de agosto de 2018, suscrita por el señor presidente Samuel Alejandro Hoyos, vicepresidente Jorge Méndez, quien les habla es Amparo Calderón, secretaria. Señor presidente, de acuerdo al artículo 5, la Secretaría ha enviado a la Dirección Administrativa y a la Oficina del Canal del Congreso y a la Oficina de Prensa para que esta audiencia fuese divulgada en el canal la invitación de la misma para que todos los ciudadanos pudiesen participar de esta.
Igualmente abrió el libro de inscritos como lo establece el reglamento del Congreso, en el cual se inscribieron 5 personas, pero además, señor presidente, el solicitante de esta audiencia, el doctor Juan Carlos Lozada, en su calidad de ponente coordinador, solicitó a la Secretaría se realizaran algunas invitaciones que él consideraba de instituciones para que hicieran presencia en esta audiencia, entre eso la señora ministra del Interior, ministra del Trabajo, ministro de Salud y Protección Social, ministra de Educación, ministra de la Cultura, ministro de Vivienda, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, presidente de la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo, el señor Procurador General de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el comandante de la Policía Metropolitana, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia de la Familia, la Personera Delegada para la Protección de Infancia, Adolescencia, Adulto Mayor y Mujer y Familia y Personas en Situación de Discapacidad, a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, a la Directora General encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Arzobispo de Bogotá, a los decanos de las facultades de la Universidad del Rosario, Externado, Andes, Universidad Nacional, Universidad Libre, Secretaría de la Mujer, Distrito Capital, la Directora del Departamento de la Prosperidad Social, Presidencia de la República, Director de Protección y Servicios Especiales, la Directora de la UNICEF, la Directora de la Organización de la Casa de la Mujer, Directora de la Corporación Cisma Mujer, Secretaría de Integración Social, Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Colombia, Colombia Diversa, a la doctora Andrea Tague Montaña, a la Secretaria de Integración Social. Esas fueron las personas, señor presidente y señores asistentes, que el representante Juan Carlos Lozada, en su calidad de coordinador, solicitó que asistieran a la audiencia, una invitación cordial, y las personas que se invitaron han presentado algunas de ellas excusas. Si a usted lo bien tiene, señor presidente, hago conocer las excusas, pero si no, usted puede ya dar inicio formal a la audiencia, toda vez que se ha cumplido el requisito formal de la lectura de la resolución y de la convocatoria. Gracias, señora secretaria. Primero, pues, agradecerles y darle la bienvenida a todas las personas que han acudido hoy a esta audiencia pública para enriquecer el debate sobre este proyecto, pero por favor mencione los nombres de quienes se han excusado para tener presente quién ha atendido la invitación y quién no, por favor, secretaria. Sí, señor presidente. Se ha excusado el doctor Alejandro Linares Cantillo, presidente de la Corte Constitucional. No ha delegado a nadie. La señora ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo González, también se ha excusado y no ha delegado a nadie. El doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de Salud y Protección Social, también se ha excusado. Nos habían manifestado que venía, pero a última hora, por inconvenientes, se excusó. La señora ministra de la Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, también se ha excusado. No delega a nadie. La señora directora general de la Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, también se ha excusado y no ha delegado a nadie. Y la doctora Gloria Amparo Alonso Másmela, directora general del Departamento Nacional de Planeación, se ha excusado, pero ha delegado a la directora de Desarrollo Social encargado, la doctora Laura Pavón, para que asista en representación del Departamento Nacional de Planeación. No sé si la doctora Laura Pavón ya se encuentra en el recinto. Ya está por llegar, señor presidente. Esas son las excusas, y también quiero manifestarle que se inscribieron en el libro de inscritos por la convocatoria que hiciera la comisión las personas Luz Miriam Castaño, procuradora, no, ella sí estaba invitada, la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, está aquí presente, la doctora Luz Miriam. La señora Natalia Acevedo de Profamilia también está. Alberto Acosta Ortega, un ciudadano, también está. Y Natalia Solís de la Corporación Cisma Mujer.
Estas son las personas que están aquí en este momento, señor presidente, así que usted puede dar inicio a la audiencia. Perfecto, muchas gracias, señora secretaria, y me permito solicitarle, si bien esto pues no tienen una obligación legal de asistir a una audiencia pública a los funcionarios, sí me parece importante que en caso de que no puedan asistir, por lo menos deleguen a alguien para que pueda aportar información y argumentos a esta comisión. Es una obligación, cuando menos política, de los funcionarios invitados comparecer a esta comisión. Vamos a dar el uso de la palabra en este orden. Están presentes estas personas. Entonces, si les parece bien, la doctora Luz Miriam Castañeda, Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Vamos para organizar la audiencia, cada uno podrá intervenir por un máximo de 5 minutos, así que les pido por favor ser muy efectivos con el uso del tiempo. En caso de que les llegue a faltar, pues ahí le damos otro minuto para concluir, pero en aras del buen desarrollo de la audiencia, pues les pido ser muy eficientes con el uso del tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Procuradora. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todas y para todas. Como bien lo decía al inicio de esta audiencia, soy la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, de la Adolescencia y de la Familia. La Procuraduría General de la Nación encuentra muy acertada la iniciativa de crear el Ministerio de Familia. Las problemáticas asociadas a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las familias tienen su origen principalmente en el seno de la familia, como muy bien lo decía esta mañana el doctor Amaya en televisión. En el seno de la familia es donde el ser humano se hace bueno o se hace malo. El Estado debe entonces propender por acciones encaminadas a fortalecer la garantía y protección de los derechos de la familia y sus integrantes. He ahí que proponer la creación del Ministerio de la Familia tiene total relevancia, siempre y cuando la estructura que se le defina atienda de manera efectiva las diferentes dificultades que hoy existen, entre ellos que no haya una verdadera garantía al acceso a la justicia familiar. Las observaciones que presento a continuación pues fueron realmente elaboradas a priori por cuanto la invitación llegó a la Procuraduría el día de antier, entonces hasta ayer estuvimos leyendo el proyecto y pues hicimos las siguientes respetuosas observaciones. Si bien existe una exposición de motivos que argumenta toda la problemática que existe alrededor de la familia como institución y que sustenta la creación del Ministerio de Familia, el proyecto requiere de una profunda revisión de su articulado, porque es bastante disperso, no envía un mensaje claro sobre el alcance del ministerio propuesto, no conserva un orden lógico en su desarrollo, además de tener muchas imprecisiones, entre otras, relacionadas con la denominación de las entidades mencionadas. Adolece de una correcta técnica legislativa en su contenido, por ejemplo, la establecida en el artículo 3º, que trata sobre los objetivos del Ministerio de Familia y a su vez traslada las funciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al ministerio que se pretende crear, y trata también sobre la responsabilidad de la creación y organización de las comisarías de familia. Es necesario que se incluyan los procesos de articulación que asumirá el Ministerio de Familia con instrumentos como, por ejemplo, la Policía Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias y la reciente Estrategia de Familias con Derechos, por cuanto el proyecto no las incluye.
El proyecto no menciona las entidades que trabajan al marco de la familia, a excepción de las comisarías y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se incluyen como entidades adscritas en el artículo 15, entidades que legalmente no tienen esa connotación por ser otra su naturaleza jurídica, como por ejemplo las cajas de compensación familiar, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, que según la ley 1098 del 2006, pues ya no tiene esa denominación, por cuanto ahora es la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. De igual manera también habla de la Policía de Menores, que tampoco hoy en día con la ley 1098 del 2006 tampoco tiene esa denominación. Algunas consideraciones generales frente al articulado del proyecto, la relación a continuación. El artículo 3 tiene la intención de definir los objetivos que persigue la creación del Ministerio de Familia, pero se limita solo a citar algunas normas sobre familia. En el artículo 5 se menciona el sistema de protección, emprendimiento y formación integral de la familia, sin especificar qué entidades hacen parte de este y sin dejar claro de qué forma se articula con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar o si es que lo va a reemplazar. Tengamos claro que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar es totalmente diferente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El artículo 12 no se menciona de manera específica las entidades u organismos administrativos nacionales que cumplen funciones en relación con la familia, que son susceptibles de suprimir o funcionar para integrarlas al nuevo ministerio. Por otra parte, este proyecto tiene un aspecto relevante para la justicia familiar que pretende pasar a las 1.280 comisarías de familia del país a ser parte del Ministerio de Familia. Es muy claro, la Procuraduría en este punto ha realizado. Por favor, un minuto más para la señora. Sí. 2 minutos más para la señora Procuradora. Ok, gracias. Solamente me voy a referir concretamente a las 1.280 comisarías de familia. Existe un rector de las comisarías de familia. Es una necesidad evidente para la Procuraduría General de la Nación desde el año 2011, a partir de los resultados de la vigilancia superior a las comisarías que realizó el Ministerio Público, la que también evidenció que las violencias al interior de la familia ocupan un lugar secundario tanto en la planeación territorial como en la local. Si las comisarías pasan a ser parte del Ministerio de Familia, como debe ser, pues las comisarías todos sabemos que han sido, operan en todos los municipios del país, pero que han sido, digamos, toderas de todas las actividades de las alcaldías y han sido totalmente, no tienen una parte doliente, y con la creación del Ministerio de Familia pues harían parte del mismo, y pues a ellos, como se leía, les corresponde su organización. La naturaleza de las comisarías, las múltiples competencias asignadas a estas entidades que desbordan su capacidad técnica y operativa y no siempre guardan relación directa con su finalidad. Eso es una evidencia, sobre todo también la parte de competencias, la competencia permanente que mantiene con las defensorías de familia, donde no es claro un rol específico para estas comisarías. La infraestructura que se requiere para atender en condiciones de dignidad a las víctimas de las violencias y en especial a las violencias basadas en género. Un equipo interdisciplinario que deba tener cada comisaría del país, el cual está completo solamente para el 13% de las 1.280 comisarías que actualmente funcionan en el territorio. La forma de vinculación y la estructura salarial del comisario y su equipo interdisciplinario pues también debe hacer parte del mismo. El financiamiento. Por último, implementar los sistemas de información que permitan hacer seguimiento a la gestión de las comisarías. Eso era todo, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Procuradora. Quiero, antes de continuar,
con el uso de la palabra, agradecer la presencia de los representantes, la doctora Margarita Restrepo, la doctora Juanita Gobertus, la doctora Ángela María Robledo, el doctor Juan Carlos Lozada, que cita también hasta audiencia pública, el doctor Julián Peinado de Antioquia, John Jairo Hoyos del Valle, el doctor César Augusto Lorduy, ponente también de este proyecto, el doctor Luis Alberto Albán, y el doctor Juan Carlos Wills, ponente también y autor del proyecto, viene en camino porque estaban en una reunión de su bancada. Así que estas audiencias son precisamente para escuchar a la ciudadanía, no a los representantes. Al final, por supuesto, pueden intervenir para dar sus opiniones, comentar sobre lo que los ciudadanos nos aporten el día de hoy, pero debo destacar que la nutrida presencia de los congresistas nos permite tener quórum deliberatorio el día de hoy en la comisión, así que es un asunto que realmente le importa a esta comisión. Sigue en el uso de la palabra la doctora Natalia Acevedo de Profamilia, tiene 5 minutos, doctora Natalia. Bueno, buenos días. Desde Profamilia, como ustedes saben, es una organización que lleva hace 53 años defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las familias colombianas. Tenemos 3 puntos para aportar a este proyecto de ley. Quisiera empezar por el primero, y es que para nosotros es claro que hablar de una sola familia es problemático, ¿no? Desde la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que hace Profamilia con el Ministerio de Salud cada 5 años desde 1990, hemos podido entender cómo las dinámicas familiares han venido cambiando de forma dramática, de forma contundente. Hoy tenemos más familias unipersonales que las que teníamos en 2010, tenemos distintas formas de conformar un hogar, y esto aunado con que la Corte Constitucional ha reconocido numerosas veces que las familias son dinámicas, que las familias cambian y que no pueden estar supeditadas a un vínculo jurídico, que son dependientes del contexto y de la situación social de las personas. Entonces, con este espíritu que no estamos viendo tan reflejados en este proyecto de ley, quisiéramos como manifestar que este ente que va a proteger las familias tiene que enmarcarse en esa diversidad de las familias, y sería muy peligroso que reproduciera la idea de que hay una sola forma de familia en Colombia, porque eso no es cierto poblacionalmente. El segundo argumento que tenemos es que el artículo 6, el numeral 5 del artículo 6 del proyecto de ley, habla sobre la competencia que tendría este Ministerio de Familia, en concordancia con el Ministerio de Comunicaciones, de brindar información y capacitación nacional para fortalecer las familias. Esto está, pues, desde todo punto de vista adecuado. Sin embargo, nos preocupa mucho el sentido de esta información. El proyecto de ley habla de información en principios y valores universales, morales y éticos. Entonces, acá solamente recordar que cualquier tipo de información que se dé para las familias, que celebramos desde todo punto de vista, tiene que ser una información que cumpla con los estándares de que sea objetiva, que sea cierta, que sea oportuna, y por supuesto que esto se enmarque en los estándares y los principios de un Estado laico y un Estado plural que reconoce las distintas formas de ser familia. Por último, a Profamilia le preocupa el lenguaje que utiliza el proyecto de ley. Creemos que es un proyecto de ley que tiene un lenguaje inadecuado en materia de discapacidad. Para ser más específica, el proyecto de ley habla de la población de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Este no es un lenguaje que esté de acuerdo a la convención que ratificó Colombia hace varios años y que tiene el carácter constitucional que tienen los tratados de derechos humanos. Colombia se comprometió a ir en contra de cualquier cosa que refuerce los estereotipos sobre la discapacidad, y creemos que tener un proyecto de ley que hable de el Instituto del Minusválido, que es un instituto que no existe en Colombia, no entendemos cuál es ese instituto porque no existe, pero además dar competencias específicamente en temas de salud, iría en contra de las mismas políticas públicas que ya tiene el país, la Ley Estatutaria de Discapacidad desde el 2013, y creemos que utilizar un lenguaje como el de minusvalía o el de disminución va en contra de la convención, va en contra de los avances que ha hecho en Colombia en materia de discapacidad y va en contra de otras políticas públicas. Con todo esto, para nosotros es claro
que es necesario replantear y revisar el objetivo de ese proyecto de ley. Tenemos un proyecto de ley que pretende cuidar a las familias y queremos que sean las familias, no un solo tipo de familia. Y nos preocupa que la existencia de esta entidad pueda reproducir estereotipos que todavía permanecen sobre las familias. Creemos que las poblaciones que están que bajo la custodia de este ministerio ya cuentan con una protección constitucional reforzada y no vemos cuál sería el valor agregado de lo que este ministerio vendría a hacer. Y pues con esto cierro. La intervención escrita ya la radiqué en la mesa. Muchas gracias. Gracias, doctora Acevedo. Doctor Hoyos, ¿tiene el uso de la palabra? Dele. Gracias, presidente. Me atrevo a pedirle la palabra, es por una razón muy concreta y específica en la que necesito su ayuda. Y es que le pido que comprenda que es la primera vez que asisto a una audiencia pública. Y es en ese sentido, no conozco cuál es la dinámica de la audiencia pública, cómo se maneja, qué sucede en ella, cómo tenemos acceso a los documentos que radican los participantes. Entonces, lo que quiero pedirle de manera respetuosa es que entienda mi situación por ser la primera vez y si usted me puede orientar sobre el tema para yo saber cómo actúo al interior de esta audiencia. Gracias. Claro que sí, doctor John Jairo. La finalidad de las audiencias públicas es escuchar a la ciudadanía, a los grupos sociales, grupos de interés, a la academia, a las instituciones públicas o privadas para alimentar el debate legislativo. Entonces, en virtud del proyecto que pretende crear el Ministerio de la Familia, se ha invitado a una serie de ciudadanos, se pueden inscribir, cualquier ciudadano se puede inscribir, y se invita, según quien propone la audiencia pública, invita a una serie de ciudadanos o de instituciones para que aporten elementos al debate, que nos sirvan a nosotros como elementos de juicio para tomar decisiones a la hora de votar el proyecto. Entonces, la finalidad es escuchar a la ciudadanía. Ellos pueden dejar sus intervenciones por escrito, radicarlas en la Secretaría, les pido el favor, si pueden hacerlo, que lo hagan, que está establecido por ley y eso nos va a servir como insumo. Al final de la audiencia, por supuesto, los representantes presentes pueden intervenir, hacer sus comentarios, pero bueno, finalmente es para escuchar precisamente a la ciudadanía. Los documentos quedan radicados en la Secretaría y cualquier persona después puede tener acceso a ellos porque se publican en la Gaceta. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra el doctor Alberto Acosta. Por favor, doctor Alberto. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley es un proyecto de ley que estaba atrasado casi 27 años. La Constitución lo dice muy expresamente y es que el Estado tiene la obligación de proteger y velar la familia. Sin embargo, este proyecto de ley... Perdón, para una moción de orden, doctor Alberto, por favor ya... Gracias, señor presidente. Doctora Margarita. Gracias, presidente. Simplemente quisiéramos saber de dónde viene el doctor Alberto Acosta. Perfecto. Alberto Acosta, del Movimiento de Restauración Nacional, representante de Liga de las Familias. Gracias. Gracias, doctor Acosta. Por favor, continúe señor presidente. El uso de la palabra. Continúa con el tema en que el proyecto de ley sufre una falencia, y es que se piensa que los problemas en Colombia se solucionan con burocracia, con ministerios o con leyes, sin velar ni entender que lo fundamental es una política nacional, sobre la cual sí se puede construir una estructura dentro de la institución. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y es que se adopte una política nacional en defensa de la familia. El ministerio, llamémoslo, sería mejor un supraministerio, porque la familia le pega a todos los sectores de la sociedad.
En ese Sistema Nacional de la Familia deberían haber consejos consultivos en cada uno de ellos. El Ministerio de la Educación, el de la Salud, el del Trabajo, el del Desarrollo Económico. Si el Estado no asume esa defensa de la familia, las políticas y los enemigos de las instituciones familiares van a seguir debilitándola. El año pasado hubo una marcha nacional en defensa de esos principios de la familia, contra la ideología de género, que menoscababa la educación de los niños. La familia es una y lo dice la Constitución, pese a las interpretaciones erróneas de la Corte Constitucional, constituida por el núcleo de un hombre y una mujer y sus hijos. No pueden ser familias las uniones homosexuales. Si el Estado no cumple la Constitución, de nada vale un ministerio. La Corte Constitucional ha errado y ha asumido funciones que le corresponde al Congreso de la República. Dentro de ese Sistema Nacional de la Familia, aparte de los consejos consultivos, se debe empoderar a las organizaciones que defienden la familia. No como Profamilia, que dice que defiende la familia pero promueve el aborto, debilitándola. Se debe constituir una organización en defensa de la vida, desde el momento mismo de la concepción. Pueden ser que vean esas propuestas muy conservadoras, pero es que ahora lo conservador es revolucionario. Por último, dentro de esas propuestas se puede constituir un salario mínimo familiar integral, porque las familias están siendo debilitadas, además de las políticas públicas, porque no tienen los recursos suficientes para mantenerlas. Madres cabezas de familia, violencia intrafamiliar, muchas de ellas tienen sus orígenes en que la familia está debilitada económicamente. Además del salario mínimo para el trabajador, debe haber un salario mínimo integral familiar, para que las familias numerosas puedan sostener hijos. La semana pasada vimos cómo Colombia se está envejeciendo. Si continuemos a ese ritmo, estaremos como España, donde ya las familias con hijos de menos de 20 años no existen. Por último, señor presidente, queremos agradecer esta invitación y queremos recalcar que la política de la familia debe ser el eje fundamental de toda sociedad. Así como adaptan un sistema nacional para la paz, debería adaptar un sistema nacional de la familia, que es el núcleo fundamental. Sin esa política, ningún ministerio es exitoso y no podemos llenar de burocracia para que se sigan implementando políticas en contra de la familia e intereses que la van a destruir paulatinamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Acosta. También quiero dar la bienvenida al doctor Gabriel Santos, al doctor Jorge Burgos y al doctor Alejandro Vega, que hoy nos acompañan representantes. Y también resaltar la presencia de la doctora María Claudia Hernández, delegada de Planeación Nacional. Tiene el uso de la palabra la doctora Hani Jalal, personera delegada para la protección de la infancia y adolescencia, adulto mayor, mujer, familia y personas en situación de discapacidad. Doctora Jalal, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la personera de Bogotá, la doctora Carmen Teresa Castañeda, quiero dar un saludo muy especial que desafortunadamente por encontrarse fuera del país no puede estar en esta audiencia pública. Pero para ser muy corta y muy concisa en la intervención, porque sé que la idea de estas audiencias
es poder fortalecer con los insumos de cada una de las instituciones y de la ciudadanía en general, pues desde la Personería de Bogotá se ve con muy buenos ojos la intención como tal del proyecto de crear el Ministerio de la Familia. Vemos cómo también existe en el Senado de la República otro proyecto de ley similar donde se trata de crear el Ministerio de Equidad de Género y de la Familia, que está creo que en la Comisión Primera de Senado, donde es ponente la representante Clara Rojas. Entonces, la idea de este proyecto, si bien tiene una intención, comparto todo lo que ha dicho la Procuradora Delegada, en el sentido de que es un proyecto que, si bien en su esencia es bueno para el país, en el sentido de que existe hoy una política pública de mujer 2009-2022, con unos objetivos, con unos lineamientos, pero que desafortunadamente no tiene un doliente, un ente articulador, un ente que integre y que canalice todas estas falencias que se vienen dando al interior de las familias. Somos conscientes que en la medida en que se protege a las familias en nuestro país, comunidad fundamental de la sociedad, esto contribuye a la cohesión y al desarrollo social, a la educación en derechos humanos, a la preservación de la identidad y valores. Es decir, la familia cumple un papel fundamental en nuestra sociedad y para el desarrollo, pero en este proyecto concretamente vemos que tiene en su articulado unas inconsistencias de redacción, unas inconsistencias en los nombres de los organismos que se van a vincular. De hecho, por ejemplo, vemos la personería ni la procuraduría podrían ser como personerías delegadas, organismos adscritos o vinculados a un ministerio que es una rama totalmente diferente. En general, hay que revisar en el mismo articulado, hay inconsistencias cuando se refiere al mismo artículo de la Constitución Nacional, habla del artículo 43 y es el artículo 42 de la Constitución Nacional la que habla de la protección integral de la familia. En fin, hay una cantidad de temas que hay que redefinir en su articulado en el mismo lenguaje que viene siendo excluyente, dada la evolución que ha tenido el mismo concepto como tal de familia en los últimos años, razón por la cual, si bien la esencia del proyecto como tal es buena en el sentido de crear, y que sé que desde el año 2009 el Congreso ha intentado crear este Ministerio de la Familia, tendría que reevaluarse en su totalidad el articulado del proyecto de ley que está debatiéndose en esta comisión, en su lenguaje, en la formación, en los organismos que se van a inscribir. No es claro y se confunde el Sistema Nacional de Bienestar, que es un sistema, no es una institución. En fin, tendría que reevaluarse la totalidad y la Personería de Bogotá estará haciendo llegar por escrito las referencias y las conclusiones sobre este proyecto de ley, dado que también lo recibimos solo ayer en horas de la tarde esta invitación y lo pudimos leer solo en horas de la noche, pero esa es la posición de la Personería de Bogotá. Muy bueno el sentido como tal, pero es un proyecto de ley que tiene que ser redefinido en su articulado de manera general. Mil gracias. Gracias, doctora Jalal. El doctor Rodrigo Sandoval tiene el uso de la palabra en calidad de ciudadano. Por 5 minutos, doctor Rodrigo. Ya, listo. Señor presidente, señores y señoras representantes, muchísimas gracias por la invitación. El proyecto de ley que se presentó al Congreso de la República realmente es una vergüenza. Es un proyecto que no tiene técnica legislativa, que no va acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ni con los tecnicismos internacionales de las convenciones de derechos humanos que ha firmado la República de Colombia a través de los años. Lo primero, y en contra de lo que decía uno de los anteriores intervinientes, el proyecto se refiere a la familia única y no a las familias en plural.
Y en Colombia hay cientos de personas que tienen mamá e hijos, abuelos y nietos, sobrinos y tíos, configuraciones de familia que no van únicamente con la configuración nuclear de la familia, papá, mamá e hijos. Hoy en el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Colombia hay que recordar que 86.000 personas están desaparecidas en nuestro país y que tal vez ellos tuvieron una familia que hoy no cumple con las características nucleares de la familia. Lo siguiente es que utiliza un lenguaje inapropiado impresionante. Habla de embarazo precoz. Yo nunca he visto en una convención internacional o en ningún otro documento del Estado colombiano, en ninguno de sus niveles, ni local, ni regional, ni nacional, que se hable de embarazo precoz, y sería bueno que entonces se hiciera una descripción de lo que significa el embarazo precoz. Habla de los disminuidos físicos, y por supuesto habrá personas más calificadas que yo para hablar acerca de las convenciones de las personas que viven con discapacidad, pero disminuidos físicos tiene unos componentes ideológicos muy fuertes acerca de qué significa vivir con discapacidad en nuestro país, y habla de la educación para la progenitura responsable, cuando la paternidad y la maternidad responsable o la paternidad y la maternidad temprana son impresionantes en nuestro país. Finalmente, como decía la delegada de la Personería de Bogotá, el artículo 15 tiene una cantidad de errores impresionantes, habla de entidades adscritas y vinculadas que no existen, como las defensorías de familia, que son parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habla de una inexistente policía del menor, que no existe. En la Policía Nacional existe la Policía de Infancia y Adolescencia, no la Policía de los Menores. Y pues sí, se nota un poquito, Ángela María, en efecto, que esto está bastante mal redactado, y habla de que las secretarías locales que dependen de las administraciones locales y regionales se podrían convertir en entidades adscritas y vinculadas a este nuevo ministerio. Después de dar, como todos los comentarios negativos acerca del proyecto, yo creo que hay dos cosas que vale la pena rescatar de este proyecto. El primero es rescatar que el proyecto propone una entidad rectora nacional para las comisarías de familia, y en ese sentido hay que recordar que esta comisión primera de la Cámara de Representantes en la legislatura anterior creó una comisión accidental para el estudio de la reforma de las comisarías de familia, en la que estaban Angélica Lozano, Clara Rojas, María Fernanda Cabal, entidades de los entes nacionales y regionales, y en ella se produjeron dos proyectos de ley que valdría la pena que esta comisión revisara y retomara para que las comisarías de familia se conviertan realmente en defensoras de los derechos de las familias. Y finalmente yo quiero rescatar que está bien que se construyan ideas alrededor de cómo se debe reorganizar el Estado para garantizar los derechos de todas las personas que hoy en día no tienen garantizados sus derechos, las personas LGBT, las personas con discapacidad, las familias que no están formadas de manera nuclear. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Tiene el uso de la palabra la doctora María Claudia Hernández, delegada de Planeación Nacional. Doctora María Claudia, por favor, por 5 minutos. Por favor. Perfecto, muchas gracias. El DNP está de acuerdo en la necesidad de revisar la manera como se está organizando la respuesta social a la atención de las familias y de los niños y las niñas y de todas las poblaciones que de una u otra manera requieren de la respuesta institucional del Estado, pero está de acuerdo, digamos, con la mayoría de las anotaciones que se han señalado en torno a la estructura misma del proyecto de ley, que nos parece que es necesario revisarla de fondo. La necesidad de reconocer el marco normativo vigente por referencia a las leyes que ya están regulando los derechos de las familias, entendidas estas como sujetos colectivos de derechos, como la Ley 1618 del 2013, la Ley 1361 del 2009, la Ley 1857 del 2017, que ya están planteando unos elementos que van a orientar cómo debería hacerse la acción y al mismo tiempo permiten
permiten fortalecer el enfoque de protección integral que no se ve tan claramente reflejado en el proyecto. Eso es importante en la medida en que ese enfoque de protección integral también es orientador del Código de la Infancia y la Adolescencia y nos da las luces particulares sobre cómo abordar el tema de la protección de la niñez. En cuanto a, estamos también de acuerdo en que este proyecto de ley aún no reconoce la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación asociada a esta convención, y eso plantea un lenguaje bastante complicado que es necesario revisar al interior de la formulación del proyecto. Al mismo tiempo, la manera como da salida a la arquitectura institucional a la cual respondería el Ministerio de la Familia que está consignado en el proyecto, pues amerita una revisión de fondo, en la medida en que, como se ha ya dicho, no está reconociendo pues la estructura actual del Estado, y eso tiene un impacto en la manera como se tiene que pensar el presupuesto asociado a la formulación del ministerio. Yo creo que hasta ahí. Muchas gracias, doctora Hernández. El doctor Gabriel Santos me está pidiendo el uso de la palabra, por favor. Sí, pues la idea, si hay más ciudadanos interesados en intervenir, simplemente me van pidiendo el uso de la palabra, pero si alguno de los representantes quiere hacer un comentario puntual, siéntanse en libertad de hacerlo. Les pido que si ya van a hacer una reflexión más extensa, lo dejemos para el final para recoger los comentarios, pero si hay algo puntual, pues siéntanse en libertad de hacerlo. Entonces, tiene el uso de la palabra el doctor Gabriel Santos y después les doy la palabra a ustedes. Doctor Santos. Doctor Hernández, muchas gracias por asistir a esta audiencia. Quisiera preguntarle muy brevemente si en criterio del DNP, entendiendo por supuesto los vicios que usted acotó de manera breve, ¿existe en este momento la necesidad desde el organigrama del Estado para crear este ministerio? Y a su juicio y experiencia, ¿considera usted que sería un cargo excesivamente oneroso para el Estado para los beneficios que trae este proyecto de ley? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Hernández para responderle al doctor Santos. Sí. Bien, desde el DNP sí creemos que hay que reorganizar un poco la respuesta asociada a los proyectos públicos sociales del Estado. En este momento la salida, digamos, podría ser un Ministerio de la Familia, pero también podría ser un Ministerio de Desarrollo Social. En cuanto al cargo oneroso al presupuesto de la Nación, nosotros creemos que esta es una oportunidad para justamente optimizar y racionalizar el gasto público social. O sea, en la medida en que se pueda generar un ministerio, eso posibilitaría racionalizar el uso de los recursos y optimizarlo de acuerdo a los diagnósticos que ya se están, pues ya se tienen como definidos como línea de base para una iniciativa de esa naturaleza. Creemos que la manera como está en este momento organizada la respuesta social que va dirigida a las familias, a los niños y las niñas, con todos los enfoques diferenciales de género, con todo el enfoque, tiende a veces a fragmentar la respuesta, digamos, en territorio. Lo que nosotros creemos es que hay que organizar un poco más al interior a nivel central, para poder facilitar que en el territorio la respuesta sea mucho más organizada, porque ese tema de la gestión territorial de la política pública social dirigida a estas poblaciones sí requiere fortalecimiento. Gracias, doctora Hernández. La doctora Robledo también tiene una pregunta. Sí. Bueno, lo primero, decir que estas audiencias son muy interesantes porque muestran distintas perspectivas y eso hay que seguirlo manteniendo. Bienvenido, ¿cierto? Pero yo sí quería preguntarle, doctora Hernández, hay dos artículos en la Constitución que de manera expresa señalan
que desde el legislativo no se puede crear instancias de institucionalidad. Usted no ha dicho nada al respecto. Y entonces, si bien se necesita, claro, creo que lo que se reconoce aquí es la enorme necesidad de una política de familias, que quizá lo que ha ocurrido en Colombia, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fue que terminó en un instituto de niñología y no se miró la familia en su diversidad. Yo quisiera saber cuál es el concepto, porque quizá yo esperaba que usted empezara diciendo eso. Es solo del Ejecutivo con facultades extraordinarias atribuidas acá, desde donde se puede o reformar la institucionalidad del Estado. Entonces, ¿qué opina usted de estos dos artículos que están en la Constitución con respecto a este proyecto? Doctora Hernández, ¿quiere aportar? Sí. Sí, adelante, por favor. Sí, evidentemente no hice mención a esto. También nos llegó teníamos la duda. No pudimos confrontarla en este momento porque el proyecto nos llegó también anoche. Entonces, nos pareció que era una oportunidad importante venir, conversar, intercambiar y poder colocar ese tipo de inquietudes en la mesa. Ciertamente no lo hice. Se plantea todo el tema del ICBF, que digamos este proyecto también intenta como revisar un poco la acción que desarrolla el ICBF. Nosotros creemos que hay suficiente información que nos permitiría hacer una revisión de las funciones del instituto en el marco de la organización vigente, y pues no hay que desaprovechar ninguna oportunidad para entrar un poco a discutir públicamente cuál sería la salida del país para organizar la respuesta social. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctora Hernández. Doctor Santos, para un comentario. Listo, y después siguen en el uso de la palabra la doctora Elisa Vargas del Ministerio del Interior y la doctora Miriam Céspedes del Grupo de Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. Doctor Gabriel Santos. Gracias, presidente. Para responderle, doctora Ángela María, como ponente estamos conscientes del posible vicio de constitucionalidad en relación con la creación de un nuevo ministerio. Para hacerlo público lo discutimos con el Ministerio de Interior solicitando el aval o el rechazo del Gobierno Nacional y estamos pendientes de una reunión los próximos días. Pedimos también un concepto al Ministerio de Hacienda buscando la viabilidad fiscal del proyecto. Sin embargo, nos pidieron que adelantáramos la audiencia pública, digamos, para robustecerlo en caso de que haya una decisión favorable por parte del Gobierno de la República, que estaremos teniendo en los próximos días. Por supuesto, en caso de que sea negativa, pues propondremos el archivo del presente proyecto por su vicio de constitucionalidad. Gracias, doctor Santos. Agradezco también la presencia de la bancada conservadora, la doctora Adriana Matiz, el doctor Buenaventura León y el doctor Juan Carlos Wills, también ponente y autor de este proyecto. Sabíamos que estaban en compromisos de su bancada. Tiene el uso de la palabra la doctora Elisa Vargas del Ministerio del Interior. Muy buenos días para todos y todas. El objeto de esta intervención tiene que ver con explicar en qué consiste el Sistema Nacional de Discapacidad. Son 4 niveles articulados y coordinados bajo la directriz del Ministerio del Interior, en virtud de del decreto 1407 del 2016, en el cual pasamos del Ministerio de Salud, que tenía la rectoría, y ahora la tenemos nosotros como Ministerio del Interior. Cabe resaltar que tenemos incidencia en los comités departamentales, distritales, municipales y locales de discapacidad, pero es necesario nuevamente insistir en que la Convención de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 nos tiene una recomendación importante, y es nuestra terminología, que no debe ser peyorativo. Existen en el contenido del proyecto las siguientes terminologías peyorativas.
En el artículo 6º, numeral 12, dice disminuidos. En el artículo 6º, numeral 10, rehabilitación de minusválidos. La palabra minusválido no está bien dada en nuestra terminología, toda vez que se debe de decir personas con discapacidad. No se dice personas en situación de discapacidad ni en condición de discapacidad, se dice personas con discapacidad. Y eso es lo que queremos motivar, que en cada una de las instituciones, organizaciones y los que nos están escuchando también manejen esa terminología y le hablemos a las personas por su nombre. Si tenemos una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad múltiple, con sordoceguera, con discapacidad psicosocial o mental, con discapacidad cognitiva o con discapacidad física, le podamos decir por su nombre. Es preciso indicar que el artículo 6º, numeral 7º, también habla del término minusválido. Asimismo, en el articulado se señala Ministerio del Interior y Justicia, cuando de acuerdo al decreto 2893 del 2011 se escindieron y hoy se llama Ministerio del Interior y existe otro ministerio que se llama Ministerio de Justicia y del Derecho. Adicionalmente, en ninguna parte del articulado nos tienen en cuenta como Sistema Nacional de Discapacidad. En el Ministerio del Interior existe un grupo que se llama Grupo de Gestión en Discapacidad, que depende de la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana de Acción Comunal. Si tenemos unos consejeros nacionales que hacen parte de 16 ministerios y otras entidades administrativas, pues obviamente deberíamos tener incidencia en el mismo. Adicionalmente se habla de la subdirección de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Nuevamente eso no existe y tampoco debe existir con ese término, y mucho menos como una subdirección, tratándose de un tema tan importante y tan relevante que es una recomendación de las Naciones Unidas que se tenga en prevalencia. La dirección evidentemente no está en ninguno de los apartes, pues quisiéramos que se revisara ese articulado. A su vez, en ninguna parte habla sobre los cuidadores y sus familias, y es un tema fundamental. Falta insistir en el hecho que se dice que se va a crear, de acuerdo al artículo 15, numeral 8, el Comité Nacional para la Protección del Minusválido. Nuevamente, entonces, ¿dónde quedaría el ente rector que está en cabeza del Ministerio del Interior? ¿Dónde quedaría el Consejo Nacional de Discapacidad, que sería ese mismo Comité Nacional para la Protección del Minusválido? Entonces nos crea esa duda. Esas entre muchas otras con las cuales les rogamos encarecidamente que empecemos a manejar la terminología adecuada en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. Importantes comentarios. Doctor Wills y doctor Buenaventura León. Brevemente, la idea es que terminemos de oír a la ciudadanía. Si ustedes tienen un comentario puntual, por supuesto les daré el uso de la palabra, pero las conclusiones les pido que al final sean los representantes que quieran intervenir, que lo hagan al final, recogiendo los comentarios de los ciudadanos que han hablado. Pero si hay alguna pregunta o algún comentario, doctor Juan Carlos Wills. Gracias, yo la palabra. Cordial saludo y excusándome por la llegada tarde, pero estábamos efectivamente en reunión de bancada, además donde le pusimos el tema del proyecto a la ministra para empezar a resolver dudas, porque efectivamente esto es tiene que ser una iniciativa de gobierno, como lo dice la ley y la Constitución. Pero si la iniciativa es legislativa y el gobierno, pues obviamente que apoya al proyecto, pues se subsana digamos que la posible inconstitucionalidad en la que estuviéramos incursos por trámite. Lo ha dicho la jurisprudencia y hay temas jurisprudenciales que si el gobierno lo apoya no hay problema. Frente al tema del lenguaje, sí quiero decir que presento excusas. Desafortunadamente les voy a hacer una confesión, y es que los colombianos hasta ahorita nos estamos sensibilizando todos
hasta en el lenguaje, ¿sí? Porque todos somos solidarios con el tema de la discapacidad, pero el lenguaje viene siendo, y yo les voy a confesar una cosa, yo aprendí el lenguaje de discapacidad en campaña, compartiendo con las fundaciones de discapacidad, compartiendo con personas con discapacidad, y pues ese cero proyecto que veníamos haciendo desde que arrancamos campaña, es decir, que en el lenguaje cometimos muchos errores y efectivamente se mantuvieron acá, pero cosa que podemos corregir, por supuesto. Son personas con discapacidad, ni en condición, ni minusválidos, ni ningún tipo de esas cosas que estamos seguros que lo que hacen es, pues obviamente, deteriorar a la persona con discapacidad, y por el contrario, lo que no estaríamos ayudando, sino estaríamos eso ocasionando un mal. Así que las escuelas públicas, por el lenguaje, lo podremos arreglar en el proyecto de ley, pero les quería decir esto, el gobierno, es decir, que si esto no tiene el apoyo del gobierno, pues no avanzamos y no vamos a ningún lado, y se lo manifesté a la ministra. La ministra dijo que lo iba a tener de prioridad, que lo iban a estudiar, que ellos están haciendo un estudio general, la ministra, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que están haciendo un estudio claro de todas las instituciones, porque lo que se quiere con este Ministerio de la Familia no es, queridos amigos y amigas, generar más burocracia, ni mucho menos, sino de verdad hacer lo que queremos todos, dejar a la familia como la institución básica de la sociedad, y que nosotros como Estado nos concentremos en esa institución para recuperar todo lo que se ha venido perdiendo día a día. La familia en un concepto, como hoy lo estamos viendo, de concepto de familia, pero sí decirles que si esto no tiene el beneplácito del gobierno nacional, pues no vamos a ningún lado. Esperemos qué quieren ellos, si quieren hacer modificaciones, no hay ponencia. Yo le agradezco aquí al citante, a esta audiencia pública, el doctor Juan Carlos Lozada, para que hayan estas audiencias, enriquezcamos el debate, enriquezcamos el proyecto de ley y logremos, si se puede, sacarlo adelante. Gracias, presidente. Perfecto, doctor Wills, precisamente ese es el sentido de las audiencias públicas, enriquecer el debate, tener insumos técnicos para hacer una labor legislativa más responsable y juiciosa. Agradezco también la presencia del doctor Juan Fernando Reyes Curi, Partido Liberal del Departamento del Valle. Y tiene el uso de la palabra la doctora Miriam Céspedes, del Grupo de Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. Y les pido el favor a quienes han intervenido que al final radiquen en la Secretaría las ponencias que hoy han hecho. A la doctora del Ministerio del Interior, a la doctora Elisa Vargas, bueno, una pregunta rápida y sigue la doctora Céspedes. Rápida, doctora Ángela María Robledo. Yo soy feminista y sé lo que significa el lenguaje, la fuerza del lenguaje. Las feministas decimos que lo que no se nombra no existe. Por eso insistimos tanto cuando hablaste, ¿sí? Es que somos distintos, somos diversos. Y cuando tú te refieres a que hay que acudir a una nominación correcta, cuando se habla de las personas en discapacidad, no es solo un hecho nominativo, ¿cierto? Es que cuando uno habla de discapacitados o discapacitadas, el asunto se pone en la persona. El gran avance en toda esta perspectiva de las convenciones es mostrar que una discapacidad tiene un componente relacional y que muchas veces es más el contexto y las relaciones en las cuales se mueven las personas que la discapacidad misma. Entonces me parece muy bien el llamado que haces, pero con todo cariño yo también te hago otro. Es que resulta que tú hablas de cuidadores y las cuidadoras en este país son sobre todo mujeres. Son las mujeres las que desde esto que llamamos la economía del cuidado, que es el aporte, uno de ellos, el cuidado de las personas con discapacidad, las que hacemos la tarea. Entonces por eso les digo, me van a escuchar en esta comisión muchas veces insistiendo en que por eso es tan importante escuchar, es nominar para las feministas es clave. Por eso para mí cuando oigo hablar de familia me niego. No existe una familia, existen distintas formas de familia, y así hay organizaciones con todo respeto como la suya, que señala que solo existe una forma de familia. La Corte Constitucional ha señalado que existen diversas formas de familia, y que lo más importante que tiene, hay una sentencia enorme, bellísima de la Corte Constitucional cuando dice que las familias sobre
son vínculos amorosos y de compromiso. Entonces, por eso también este proyecto seguramente irá a ser un gran debate, porque aquí no existe una forma de familia. Eso no es verdad, ni poblacionalmente, como lo dice la compañera de Profamilia, la doctora de Profamilia, ni ética, ni real y socialmente. Aquí hay formas de familia, que creo que es un primer elemento que vamos a tener, además de que si es constitucional o no presentarlo desde aquí, que ya nos hace el compañero la propuesta. Yo considero que es inconstitucional, pero ya vendrá el debate. Pero por eso digo, no es un asunto simplemente de nominación. Aquí estamos nombrando realidades. Y si vamos a hablar de la familia, hay que hablar de las familias, porque no tenemos una sola forma de familia. Doctora Ángela María, la idea, pues ya tendremos nosotros el debate cuando se discuta el proyecto. Por ahora, las opiniones que los invitados o los ciudadanos inscritos han expresado, pues son respetables, es para eso, vamos a oír diferentes posiciones. Hoy no debemos entrar nosotros a debatir esas posiciones, simplemente recoger ideas, tenerlas presentes, ya para que nosotros internamente demos el debate cuando se discuta el proyecto, también públicamente. Pero hoy, por favor, los ciudadanos inscritos, los invitados, pueden expresar libremente su posición. Ese es el sentido de la audiencia. Doctora Juanita, ¿usted quería hacer una moción de orden? Presidente, era una moción en el mismo sentido. Yo sé que todos tenemos opiniones con respecto al proyecto. Muchas de las afirmaciones de la doctora Robledo las comparto. Simplemente decir que quisiera que aprovecháramos el tiempo para oír a los ciudadanos que han estado aquí generosamente dándonos este espacio. Así es. Muchas gracias, doctora Gobertus. Ahora sí, doctora Miriam Céspedes tiene el uso de la palabra, pero para una moción de... Yo he hecho cantidades de audiencias en este escenario, y por supuesto se trata de oír a la gente, pero también este es un escenario de deliberación, que hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, claro, hay que ser políticamente correcto. Yo no lo soy, yo digo las cosas que pienso. Así es, doctora y no Robledo. le estoy imponiendo a nadie lo que pienso, pero sí estoy sentando una posición en una audiencia como esta. Está muy bien, pero hoy no es un debate, es una audiencia pública para oír a la ciudadanía y a las personas invitadas. Tiene el uso de la palabra la doctora Miriam Céspedes. Muy buenos días para todas y todos, al señor presidente, a la mesa directiva y a los honorables representantes. Un saludo especial. Yo tengo la obligación de intervenir como coordinadora del Grupo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, y reiterar algo que ya se ha puesto de presente por parte de varios de los participantes en esta audiencia. Celebramos muchísimo que el objeto materia del legislador en particular sean las familias. Sin embargo, nos preocupa muchísimo la forma como se aborda algo que en este momento desafortunadamente hace parte de las familias, y es la discapacidad. Nos preocupa, digamos, más allá desde el tema del lenguaje. O sea, el uso del lenguaje inapropiado es expresión de algo de fondo, no es meramente un tema semántico. Tal vez la debilidad que se presenta en esta iniciativa legislativa se origina porque se está desconociendo todo un contexto normativo y todo un contexto de obligación en lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo social. Y eso es la preocupación de base que tenemos en este momento y que expresamos aquí. Tal vez se desconoce que Colombia desde el año 2009 entró en esa era de asumir la discapacidad desde la óptica de los derechos humanos, no desde la óptica meramente de salud. Los términos que utiliza el proyecto de ley muestran que no estamos 10 años atrasados, estamos más tiempo atrasados, y eso es lo que nos preocupa. Estamos hablando que nosotros ratificamos una convención desde el año 2009, y no es solamente una,
La del 2009 es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pero hay otra también de la Organización de Estados Americanos, que es la Convención para la Erradicación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y es evidente que el uso del lenguaje puede traducir un desconocimiento de eso. A partir de esa adopción y ratificación del país de esas convenciones, el Estado colombiano ha venido avanzando, en algunos momentos muy lentamente, en otros aceleradamente, pero hemos avanzado. Y hoy día no podemos admitir y no nos podemos traslapar en la excusa de que apenas empezamos a hablar de inclusión. Yo creo que debemos obligarnos a mirar la discapacidad como debe ser y obligarnos a actuar en función de esa mirada de derechos humanos. Entonces, esto de alguna manera pretende también recoger muchas de las intervenciones que ha habido anteriormente en el sentido del abordaje de la discapacidad. A nivel de la estructura, de la arquitectura institucional que propone la iniciativa legislativa, nos preocupa que se está hablando de instancias que no existen. Eso obviamente que será pues por los autores sometido a revisión, pero no sabemos es qué mirada se está dando a esa arquitectura institucional. Me atrevo yo a poner aquí en consideración respetuosamente, y es que se miren sistemas que ya existen o que están en proceso de construcción y que se armonice esta iniciativa a esos sistemas. El primero, el Sistema Nacional de Discapacidad, que funciona gracias a la Ley 1145, un sistema que está en proceso de construcción y que estas iniciativas deben también aportar a ese proceso de construcción, y que está en cabeza del DNP, y es el Sistema Nacional de Cuidado, de Economía de Cuidado y Cuidado Vida Independiente, que trata de unir las dos vertientes. La invitación es a que se miren esos sistemas, a que ustedes consideren apoyarse en una instancia que ya existe en materia de discapacidad, que es el Consejo Nacional de Discapacidad. O sea, yo creo que lo valioso de estas iniciativas es permitir precisamente esas diferentes voces, y que quienes tienen esa iniciativa, que es loable, porque lo repito y lo dije al inicio de la intervención, celebramos que el objeto material legislador sea las familias, pero por favor, si vamos a avanzar, si vamos a hacer todo un esfuerzo legislativo, tratemos de hacerlo de la mejor manera y permitan la entrada y el aporte de instituciones que ya vienen funcionando, de sistemas que ya vienen funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miriam. Tengo inscrito acá solamente al doctor Albeiro Ramírez para intervenir. Por favor, si alguien más de los inscritos todavía no ha hecho el uso de la palabra y está acá, acérquese a la mesa directiva para poderlo registrar. El doctor Albeiro Ramírez, persona con discapacidad visual, tiene el uso de la palabra. Doctor Albeiro. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos, para los señores representantes, integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, y a todos los invitados y todos los presentes. Como persona con discapacidad visual, destaco la importancia y el interés que tiene el gobierno al sacar adelante este proyecto, pero también sí reitero el buen uso de la terminología, ya que en algunos artículos se utilizan palabras como minusválidos, como si menos valiera esa persona con discapacidad, como personas disminuidas físicas. Eso sí también lo tenemos en el artículo 47 de la Constitución, que pues ya por efecto de que habría que reformar la Constitución, pero sí pues aceptamos ese artículo que está en la Constitución porque está beneficiando a la población con discapacidad, pero en lo posible hay que tratar de corregir el buen uso de la terminología al referirnos a una persona con discapacidad, que también de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional en el resuelve, dice que se debe decir persona en situación con discapacidad, pero en el Consejo Nacional de Discapacidad se acordó que como todo el bloque constitucional de esa sentencia trata persona con discapacidad, acogimos ese término, persona con discapacidad, siempre que nos vayamos a orientar o a hablar de una persona con discapacidad.
cuando nos refiramos a ellos, si no conocemos el nombre, hay 7 tipos de discapacidad, que son la discapacidad física, que son los amigos que andan en silla de ruedas o tienen imposibilidad de moverse, o las personas de talla baja. Personas con discapacidad sensorial, estamos las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad auditiva. Para los niños que tienen algún de pronto grado de discapacidad de síndrome de Down, parálisis cerebral, son personas con discapacidad cognitiva. Las personas con discapacidad múltiple pues tienen varios tipos de discapacidad. Están los amigos sordociegos, tienen 2 discapacidades, que es muy grave. Las personas con discapacidad psicosocial son aquellas personas que tienen que estar medicadas para controlar tienen problemas de esquizofrenia. Entonces, sabiendo estos tipos de discapacidad, o en nuestras comunidades pequeñas, en lo posible, si sabemos el nombre de la persona, llamarlos por el nombre, dirigirnos a ellos, no cuando están acompañados, hablemosle al acompañante, o cuando se comete ese error, que se le habla al acompañante como si la persona con discapacidad no valiera nada. Esas son las recomendaciones, y sobre todo que sería discriminatorio. Y hay una ley, la 1482, es más, la 1712, porque no habían incluido la población con discapacidad, hubo que adicionar esa ley de discriminación para que se tuviera en cuenta la población con discapacidad en estos temas de no discriminación, más bien. Y la invitación también para que en estos proyectos de ley se articule con las organizaciones, con las entidades que vienen trabajando el tema, para no duplicar esfuerzos. Si bien es cierto, en el 2006 se adhirió Colombia a la Convención ONU 2006 con el fin de respetar los derechos de las personas con discapacidad y de disminuir la brecha de desigualdad que ha habido con esta población. Se han hecho acciones afirmativas como la creación del Sistema Nacional de Discapacidad mediante la Ley 1145 de 2007, y la convención fue acogida por la Ley 1346 de 2009, declarada constitucional, y también el Ministerio del Interior profirió la Ley Estatutaria 1618, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, y existe el COMPES de la Política Nacional de Discapacidad 166 de 2013. Entonces, en el artículo 15 de este proyecto, numeral 8 creo, dice que crear el comité para los minusválidos. Yo creo que con el Sistema Nacional de Discapacidad tenemos un Consejo Nacional de Discapacidad, un grupo de enlace sectorial GES, que es el grupo asesor técnico de este consejo, y a nivel departamental y territorial están los niveles de comités departamentales, distritales de discapacidad, y los municipales y locales. Entonces sería muy bueno que se articulara con estas entidades que están trabajando el tema para no duplicar esfuerzos, y les agradezco a todos su atención. Gracias a usted, doctor Albeiro Ramírez, por su intervención. ¿Alguien más está inscrito, señora secretaria? Tenemos. No, señor presidente, no hay ningún otro inscrito de la audiencia que se haya escrito en el libro, ni que se haya invitado y haya hecho presencia, señor presidente. Bueno, perfecto. Doctor Lorduy tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En esa misma sentencia a la que se refiere la doctora Robledo, la Corte Constitucional dice que las familias son sujetos de derechos colectivos, y eso es muy importante, y muy importante porque gran parte de lo que hemos escuchado aquí, de una manera u otra, a través de una institucionalidad, estamos construyendo la forma de que esos derechos colectivos puedan ser efectivos. Yo he observado, he escuchado a todos los que están aquí presentes, y quiero que sepan que he hecho un ejercicio de aprendizaje intenso sobre cada uno de los conceptos que los especialistas han mencionado, pero observo que sí hay consenso con relación a que la creación del ministerio, con todas y cada una de las mejoras que se han mencionado, pues es una propuesta que merece seguir estudiándose, con todas las mejoras.
me inquietan varias cosas que creo que van a pasar en el futuro. La primera, Cambio Radical, el partido al que yo pertenezco, de hecho hace un año viene impulsando la creación del Ministerio de la Familia y vamos a presentar un proyecto, ojalá enriquecido con todo lo muy prontamente, precisamente en el mismo sentido, doctor Lozada. Y lo segundo es que entiendo por lo que acaba de expresar el doctor Will y el doctor Santos, que de una manera u otra se percibe que el gobierno nacional también está interesado en trabajar sobre el tema. Es decir, yo creo que el escenario no puede ser el mejor. Todos estamos interesados en que este ministerio salga adelante y que refleje lo que la Corte Constitucional estableció, que a las familias le demos los derechos colectivos que les pertenecen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Lorduy. Tiene el uso de la palabra la doctora Juanita Cobertus. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias a las organizaciones y personas que tomaron la decisión de acoger este llamado. Yo me uno, es también mi primera audiencia pública como representante y la verdad creo que demuestra la importancia de una democracia fortalecida en donde se oyen las visiones de distintos sectores. Yo creo que eso es profundamente importante para la calidad del trabajo que se haga acá y para realmente generar un vínculo entre las organizaciones sociales, la academia y el desarrollo de política pública. Yo más que preguntarles algo, porque insisto, creo que los insumos que ustedes han dado hoy y los que seguramente leeremos por escrito son fundamentales, me gustaría, doctor Wills, como autor de este proyecto, hacerle más bien un par de preguntas con respecto a lo que hemos oído. A mí me gustó mucho y digamos me pareció supremamente importante la intervención de la doctora Hernández del DNP, un poco para entender la necesidad o no de este ministerio y en qué sentido. Por supuesto, además de las otras. Entonces, una primera pregunta es realmente cuál es el objetivo, porque en la visión de la doctora Hernández uno entiende, articular política social, ese es un diagnóstico que además técnicamente existe en distintos escenarios, y entonces es un ministerio de desarrollo social, en donde hay unos componentes relacionados con las familias, pero además no es el único. Entonces, un primer elemento es que quisiera entender y clarificar de mejor manera cuál es que es ese objetivo. Y en segundo lugar, y teniendo en cuenta las otras intervenciones, yo sí quisiera la visión de usted como autor sobre la crítica tan dura que se ha hecho, y yo creo muy relevante, sobre la existencia de distintas familias y el reconocimiento de si este ministerio pretende o no sentar una posición del Estado que renuncie a reconocer que este es un Estado plural y laico y que pretenda imponer una visión de una única familia. Me gustaría esa visión porque creo que de eso, digamos, en gran medida depende entender cuál es la finalidad de este ministerio y qué está detrás en función de la protección de todos los otros sectores de la sociedad que no están organizados por distintas razones en una familia tradicional, hombre, mujer y niños, sino que hay múltiples otras configuraciones, abuelos, madres solteras, parejas LGBTI, etcétera, en donde pues realmente queremos poder garantizar que haya una igualdad para todos y que la garantía de familias sanas, independientemente de su composición, le apueste a que es el núcleo de la sociedad donde se construyen los vínculos humanos más importantes para el desarrollo de esta sociedad, pero que justamente en tanto somos un Estado plural y laico, pues hay muchos vínculos distintos de ese estilo. Entonces me gustaría, doctor Wills, su visión sobre estas preguntas para entender mejor un poco el objetivo del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juanita Gobertus. Si quiere, le propongo al representante Wills, que como muy seguramente habrá otras preguntas o intervenciones que se le han hecho a usted directamente, que usted las pueda responder al final en una intervención que recoja todas las inquietudes y más bien le demos la palabra a los representantes que se han inscrito en el orden en que lo han hecho. Tiene la palabra el doctor Alberto Albán. Muchas gracias.
Buen día para todos y todas. Y yo creo que sí, lo primero es agradecer las opiniones vertidas, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo, pero sí de verdad que enriquecen un debate. Yo pienso que el punto de partida es, en primer lugar, el respeto de las diferentes opiniones, pero también, digamos, el respeto de lo establecido. Ya hay una definición del tema de las familias y pienso que a partir de ahí tenemos que entrar a discutir, a estructurar este proyecto que tiene pues un pendiente muy grande, o dos, que fue los que informaron los representantes, el tema de si el gobierno acompaña y se puede hacer desde acá, y el tema no menor, que es el tema de presupuesto, ¿sí? Porque a partir de un ministerio de las familias podemos construir, y nosotros hemos planteado que nuestro compromiso es apoyar todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de la población más empobrecida, y pienso que esto podría ir hacia allá, teniendo en cuenta que no podemos caer en el asistencialismo. Y me parece fundamental, de verdad que acojo totalmente pues las críticas que se hicieron en torno a un tema que ya Wills explicaba, pero que tenemos que ser más cuidadosos porque entramos desde el Congreso, desde la Cámara, a discriminar, y a veces eso no simplemente se toma como una equivocación sencilla, sino como posiciones que pueden afectar las opiniones en torno a lo que hacemos aquí en la Cámara. Gracias. Gracias, doctor Albán. Tiene el uso de la palabra la doctora Ángela María Robledo. Y agradezco la presencia del doctor Eduardo Rodríguez. Gracias, señor presidente. Yo pedí dos conceptos, uno a la Escuela de Estudios de Género, por todo lo que tiene que ver de alguna manera con lo que ya hemos señalado aquí, que es han sido quizá esas miradas de género y de equidad las que han impulsado también muchos de estos conceptos de la Corte Constitucional respecto a esas visiones tradicionales sobre las familias y muy especialmente sobre el rol de las mujeres dentro de las familias. Entonces me voy a permitir radicarlos, lo mismo que el concepto de la doctora Ligia Galvis. Ligia Galvis es una constitucionalista, una experta en derecho de familia, participó activamente en el Código de Infancia y Adolescencia y también nos hace llegar unos conceptos que yo quiero agradecer porque pues de alguna manera enriquecen la mirada sobre la propuesta. 3 o 4 consideraciones. La primera, yo creo que abocar la discusión sobre las familias y la política pública en Colombia sobre las familias es fundamental. Aquí creo que de alguna manera esto que visibilizó la política de jóvenes, de niños, de viejos, de mujeres, fue fragmentando un debate y lo fue aplazando respecto a la familia y sus distintas configuraciones. Entonces, bienvenido el debate y bienvenido estos proyectos. Muchas veces más que salen, lo que hacen es poner en la cuestión pública debates muy importantes. Y es también la oportunidad de poder pensar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que está en el Código de Infancia, que aquí hay errores, ya lo hemos dicho, no vamos a recabar sobre eso, cómo se nomina, cómo se presenta, pero, digamos, en mi concepto, si el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como tal operara, no se requeriría un Ministerio de la Familia, o de las familias. Si operara, pero no opera, ha terminado siendo un ente marchito, pequeño, enclenque,
donde el ICBF asume una responsabilidad y el ICBF ha terminado convertido en un instituto de primera infancia, olvidando, miren el presupuesto, miren la composición, miren olvidando la tarea de perspectiva, de garantía, de protección de la familia, de las familias y de sus integrantes. Lo segundo, pues ya lo hemos dicho y lo reitero, y cuando escucho lo que dicen los ciudadanos y las ciudadanas, pues yo lo respeto, pero hay cosas que no pueden dejarse pasar en un escenario como estos, y es que hay distintas formas de familia y aquí se niega de plano. Entonces lo que uno dice es cuál es la intención que hay. Un ministerio que lo que busca es fortalecer la familia nuclear, papá, mamá e hijos, que ya no existe casi que el 40% de los hogares en Colombia tienen jefatura femenina, esa familia ya no existe, y esa familia nuclear que tanto hemos celebrado es donde más mujeres matan, donde más se maltrata a los niños, y entonces yo creo que puede ser, así como lo hicimos en su momento sobre el referendo de adopciones y de matrimonio igualitario que lo hicimos, un buen debate para discutir cuáles son las familias en Colombia. Entonces, bienvenido el debate, otra vez. Y en tercer lugar, ya nos han aclarado que ustedes hablaron con instancias, doctor Wills, representante Wills del gobierno, pero pues esto no basta que la ministra del Interior les diga que de pronto sí se mueve, no, es que esto toca la institucionalidad de este país y por supuesto aquí concurren una cantidad de instancias que tendrían que tomar esa decisión y en principio el presidente de la República, es que solo él puede crear estas instancias. Entonces, pues bienvenidos los aportes, me parece muy importante, nosotros nos tomamos el trabajo de leerlo, de mirarlo, tenemos estos conceptos los cuales voy a dejar, que me hacen parte de la tarea, y bueno, si se viene un debate más amplio, que van a tener otros partidos políticos, pues muy importante que se haga y que se traiga aquí, o que se acumulen los proyectos, o que se busquen, pero pues así como está realmente, a mí me parece que no se avanza con respecto a una necesidad que sí comparto con ustedes, que es fortalecer las distintas formas de familia en Colombia para que sean garantes de los derechos de una vida digna de quienes la integran. Muchas gracias. Gracias, doctora Ángela María. También le damos la bienvenida al doctor David Pulido. Gracias por su presencia. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Wills. Bueno, nuevamente, gracias a todos. Yo también quiero decir que estoy gratamente sorprendido de tener tantas voces pues que van en la misma línea, que es el interés prioritario, que es la familia. Yo quiero reiterar de verdad, de corazón, la excusa al tema del lenguaje del proyecto, que por supuesto será corregido inmediatamente, además porque ya soy muy cuidadoso, incluso soy autor de otro proyecto de ley de discapacidad, que es el tema de cuidadoras, y que estamos trabajando en conjunto con otro representante, un amigo aquí liberal, Reyes Curi, que no lo veo, pero que estaba aquí hace un momento, aquí está presente, donde también queremos de verdad visibilizar el tema de los cuidadores. Es importantísimo, reitero las excusas, haremos los arreglos, pero además, qué bueno que todos estamos en la línea de verdad de dedicarnos y dedicarle tiempo al debate de la familia. La doctora Juanita me decía que, pues, ¿a cuál familia? ¿Y cuál es la consideración de la familia? Yo les digo, incluso como conservador, es que nosotros y como políticos tenemos que empezar a adaptarnos a las necesidades de la sociedad, a cómo va evolucionando la sociedad. Y como lo decía, o lo dijeron aquí varias veces, qué tipo de familia estamos considerando aquí, es que la familia ya no es mamá, papá e hijos, es que ahora hay muchos tipos de familia y que tenemos que entrar a debatir acá y mirar a ver cuáles son los tipos de familia que vamos a trabajar y qué tipos de familia vamos a incluir. Tías que se encargan de sus sobrinos son familia, ¿sí? Mujeres que se van a unir son familia, ¿no? O sea, hablemos y entremos en la discusión de familia, si quieren lo dejamos claro en el proyecto. Lo importante aquí es que todos tengamos de verdad la iniciativa de darle la protección a la institución más importante de la sociedad, que es la familia.
¿Cuál es el objetivo principal de la ley? Ahí tenemos varias instituciones que se encargan de los temas de familia, pero están regadas. Qué bueno es de verdad coger un ministerio que se encargue de todas las funciones de la familia, incluida por supuesto también las personas con discapacidad. Ojalá logremos meter todo lo que se pueda en protección a las personas con discapacidad, que la ley se ha quedado supremamente corta en protección a las personas con discapacidad, y que de verdad le saquemos entre todos. Aquí, digamos que lo que quiero yo generar aquí y decir aquí a la opinión y a todos es que le podemos hacer las modificaciones que queramos hasta cuando presentemos la ponencia. Que todos los partidos logremos un acuerdo concentrado y pues advertir, obviamente, qué bueno fuera que el gobierno nacional nos acompañara a todos los partidos en esta iniciativa, que también puede partir de ahí. El gobierno está muy interesado, lo escuché en campaña, que querían trabajar un tema y que la familia era lo importante y querían de verdad estructurar y mirar cómo sacaban de tanta institución que se dedica a los temas de familia, pues que sea una sola institución que se encargue de eso, de lo más importante que tenemos pues cualquier ser humano, que es la familia. De manera pues que, presidente, yo de verdad agradezco, ojalá lográramos hacer otros encuentros de estos con los avances que podamos hacer, si logramos hacer las modificaciones aquí con el doctor Juan Carlos Lozada, quien también ha estado y pues fue el promotor de la iniciativa de esta audiencia pública, logremos sacar adelante con todos los partidos políticos, independientemente de nuestra inclinación. Aquí tenemos un tema claro para todos, que es la familia. Gracias, presidente. Gracias, doctor Juan Carlos. Doy la bienvenida al doctor Jaime Rodríguez y tiene el uso de la palabra el doctor Juan Carlos Lozada, citante a esta audiencia pública. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos nuestros invitados que atendieron a nuestra solicitud de acompañarnos en esta audiencia pública. Por supuesto, saludar y agradecer la presencia masiva aquí de representantes a la Cámara. Yo no recuerdo haber estado nunca en una audiencia pública tan nutrida en asistencia de representantes a la Cámara. Creo que esto es algo que es un muy buen mensaje para el país de que algo está cambiando al interior del Congreso y en especial de la Comisión Primera. Yo, digamos, quería simplemente hacer como recoger algunas consideraciones que creo que fueron generalizadas en las intervenciones de los invitados, y creo que van muchas en el siguiente sentido. Creo que muchos de quienes intervinieron dice que por supuesto hay que tener algún tipo de institucionalidad que ayude a coordinar el tema de la familia en Colombia, que está disperso en un número muy importante de instituciones, y que esa coordinación no solamente podría ser vista desde una perspectiva de un Ministerio de la Familia, sino posiblemente desde un ministerio que se encargue del desarrollo social. Creo que eso es un tema fundamental. Pero por otro lado, en lo que creo que muchas intervenciones concuerdan, es en que el proyecto tiene varias dificultades en las que muchos están de acuerdo. La primera, un tema de lenguaje que creo que es importantísimo corregir, y yo creo estar de acuerdo además con digamos con la visión que aquí dijo la persona de discapacidad de la Presidencia de la República, qué pena no recuerdo su nombre, y es que la forma muchas veces, o casi siempre, de hecho siempre, es la expresión del fondo, y creo que en último sentido eso es exactamente de lo que trataba tal vez la pregunta de la representante Gubertus, de cuál es el objetivo que tiene de fondo el proyecto de ley. Y creo que si esto no se corrige, haríamos mal en presentárselo a la comisión, porque creo que el proyecto no tendría ninguna viabilidad. Pero por otro lado, creo que hay además unos problemas que aquí varios señalaron, que tienen que ver con la estructura del proyecto y la estructura que propone el proyecto. Creo que las dos cosas son problemáticas. Por eso yo quería hacerle una simple sugerencia, doctor Wills, y es la siguiente, porque además todavía está en veremos el aval del gobierno nacional. Y yo lo que le propondría, doctor Juan Carlos, de verdad con todo el respeto y la amistad que tengo con usted, es, y no crean que es por vagancia y que no quiero trabajar ni presentar ponencia, al contrario, cité esta audiencia precisamente porque lo que queremos es recoger la mayor cantidad de material posible para
presentar una buena ponencia en este sentido, y es de por qué no retiran el proyecto, lo reestructuran desde la base, lo volvemos a discutir en términos, porque yo, digamos, no me atrevería, doctor Wills, en mi propia ponencia como coordinador ponente, no sé si los demás ponentes estuvieran en la disposición de sentarnos a hacer un trabajo que creo que sería de magnitudes muy grandes para corregir muchos de los errores que aquí hay. Lo que creo es que usted debería retirar el proyecto, reformularlo con la escucha de lo que aquí ha sucedido y con otras muchas opiniones que a lo mejor podrían enriquecer este tema, que lo radicaran con la firma del gobierno nacional y con unas firmas parlamentarias, posiblemente las mismas con lo que lo radicaron, y de esa manera subsanamos el tema de si en una sentencia la Corte ha dicho que con el aval del Congreso se subsana el tema de que debió haber sido presentado por el gobierno y demás, y de esa manera pues podemos tener una mayor claridad a la hora de traer una ponencia a la comisión primera. Esa sería mi sugerencia, que si usted tiene a bien recoger, pues creo que cuente con nosotros para ayudar en la formulación del proyecto. Si usted no lo tiene a bien así, pues nosotros radicaremos la ponencia en los términos que nos corresponde, pero creo que iría en detrimento de una buena intención que yo le reconozco, representante Wills, y es la de poner el tema de la familia en Colombia en el centro del debate legislativo. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Lozada. ¿Perdón? Doctor Wills, tiene el uso de la palabra. Bueno, no, gracias, doctor Juan Carlos. Pues yo no sé si retirarlo sea la solución. Digamos que aquí en lo que más embolatados estamos es, primero, si el gobierno quiere hacer un ministerio de la familia, que es es a lo que primero deberíamos, y a lo que yo pensaba que con la presentación de este proyecto íbamos a dar una respuesta oportuna del gobierno, si quería o no, pero pues entiendo que la entrada no ha sido fácil y no han podido, estudiar de manera minuciosa el sentido del proyecto. Sobre las modificaciones, pues las podemos hacer antes de no es el tema de retirarlo y volverlo a meter la solución si el gobierno no le da el visto bueno. La solución es hacerle las modificaciones que querramos acá antes de la ponencia, hacerle las modificaciones con la ponencia si quieren, o lo retiramos. Definitivamente no estoy, mi único interés acá es de verdad proteger la institución de la familia, buscarle una solución a tantos problemas que tenemos hoy día a día con el tema de la familia. Entonces, sentémonos y miremos. Yo no estoy cerrado. Si hay la posibilidad de subsanar los errores que hay, por supuesto, del lenguaje, que no lo repetiré, o lo repetiré tantas veces que sea, porque es necesario que todos los colombianos estemos sintonizados con un lenguaje de las personas con discapacidad, pero digamos que no son temas que son subsanables siempre y cuando antes de la ponencia. Entonces, pongámonos de acuerdo, no sé si quieren con varios congresistas o con un delegado de cada partido, si consideran que lo más necesario sea que lo retiremos y lo modifiquemos y lo presentemos nuevamente, o que si hacemos las modificaciones antes de ponencia para que esto avance. Lo importante y lo que yo quiero reiterar aquí, y me da mucha alegría, es que haya tanta gente interesada en esto, que de verdad la familia sea esa estructura primordial que nosotros queramos defender aquí desde esta comisión, y por supuesto que salgan iniciativas y políticas públicas en torno a la protección de esta institución. Gracias, doctor Wills. Antes de darle la palabra al doctor Lorduz, a mí se me olvidó decir una cosa que creo que es fundamental. Brevemente, doctor Lozada, y el doctor Lorduy tiene el uso de la palabra acto seguido. Eso es simplemente algo que omití, tal vez, es que se me olvidó decir, doctor Wills, y es recogiendo un poco la intervención del doctor Albán, es que evidentemente aquí no hay un tema de cifras, de números, de cuánto costaría, porque lamentablemente, y hay que decirlo, ya lo dijo el presidente arrancando la audiencia pública, pero yo creo que lo debemos recalcar, y es que aquí vinieron de Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, del DNP, la sociedad civil, los congresistas, pero desgraciadamente falta posiblemente quien sea quien dictamine en última instancia
si ese aval del gobierno está o no está, que será el Ministerio de Hacienda. Entonces, con la ausencia del Ministerio de Hacienda, digamos que aquí a nosotros todavía no nos queda muy claro en qué sentido seguir trabajando, porque tal vez nos hacen es perder el tiempo terriblemente en construir aquí unos consensos, unos acuerdos, en ponernos de acuerdo en un articulado, en corregir, digamos, las visiones erróneas que pueda tener el proyecto, en redebatir aquí lo que ya hemos repetido. Entonces, pues digamos, yo sí quería dejar esa salvedad de que sin el concepto del Ministerio de Hacienda creo que el proyecto le falta no una pata, sino tal vez dos o tres. Entonces es fundamental pedirle y exigirle desde la Comisión Primera al Ministerio de Hacienda que no solamente venga aquí cuando tenga unos intereses de sacar sus propios proyectos adelante, sino que debería estar aquí también en la obligación de venir a rendir concepto cuando se trata de iniciativas parlamentarias. Yo creo que eso es absolutamente indispensable. Quería dejar simplemente esa constancia, presidente. Gracias, doctor Lozada. Doctor César Augusto Lorduy tiene el uso de la palabra. Sí, señor. Doctor Lozada, no se vaya. Gracias, es que el tema es con usted. Miren, yo invitaría de nuevo otra vez a todas las personas que han intervenido hoy, que inclusive ojalá envíen documentos complementarios, porque muy seguramente los 5 minutos que ustedes tuvieron para expresar sus opiniones pudieron no ser suficientes, por lo menos es mi percepción. Y de pronto los documentos que ustedes hagan llegar a esta comisión nos van a ayudar inmensamente. Yo comparto algunos puntos que usted menciona, representante Lozada, y lo invito a que lo invito a que nos invite a una reunión de ponentes y tomemos allí, en compañía del doctor Will, algunas decisiones respecto de lo que aquí se ha planteado y continuamos. Pero lo que realmente me interesa mucho más es que las personas que están aquí, muchas de ellas expertas, ojalá los amigos de planeación nos hagan llegar un concepto un poco más amplio sobre esto que nos ha llamado la atención, sobre el tema de no sé, Ministerio de Desarrollo Social, que puede ser una excelente combinación. Y también este mismo tiempo ayude a que algunos representantes, me incluyo, repasemos la jurisprudencia sobre el tema de familia que tiene la Corte Constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctor Lorduy. Tiene el uso de la palabra la doctora Juanita Gobertus y finalmente el doctor Gabriel Santos para concluir esta audiencia pública. Doctora Juanita Gobertus. Gracias, presidente. No, simplemente sumar, dada la presencia de algunos funcionarios de gobierno y doctor Wills como autor, yo creo que es fundamental que, como parte del concepto de gobierno, nos explique la visión de gobierno frente a la reforma a la estructura del Estado. Históricamente los gobiernos, al inicio de su mandato, presentan dentro de la ley del plan de desarrollo unas facultades que según la jurisprudencia de la Corte tienen que ser expresas para tomar la decisión de si va a haber reformas a la administración del Estado. Entonces, creo que parte de la discusión fundamental aquí del concepto no es solo frente al Ministerio de la Familia, sino en general frente a esa visión de reforma del Estado. Mal haríamos, y esto históricamente además a través de facultades lo que permite es que la función pública, de manera técnica, estructure las entidades para que esto no rompa, digamos, unas reglas básicas de cómo se estructura la administración pública. Ahí tendría que quedar ya consignado y resuelto esta discusión, si es Ministerio de la Familia o si es Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Pero insisto, creo que es muy importante articular esas dos discusiones, porque creo que va a tener impactos fiscales, por supuesto, y discusiones sobre nuestra visión como Congreso de cuáles son las facultades que queremos darle o no al gobierno en esta materia. Muchas gracias. Gracias, doctora Juanita. Tiene Gabriel Santos y después el doctor Juan Carlos Wills. Doctor Santos, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para comentarle al doctor Lorduy y al doctor Lozada, pedimos un concepto
al Ministerio de Hacienda sobre el posible recargo fiscal que pudiese tener esto. En los días pasados lo contestaron diciendo que estaban haciendo un estudio más profundo sobre el costo que esto vaya a tener. Entonces les propondría que antes de reunirnos esperemos la respuesta de este ministerio. Debe ser en esta próxima semana para evitar los desgastes que decían. Y por último, yo sí quisiera felicitar el valor democrático de la intervención que hizo el doctor Wills en relación con su interpretación de una visión más moderna de la familia. Yo creo que eso requirió, sobre todo viniendo del partido del cual él viene, un valor grande, y también pues de manera pública decir que comparto esa visión mucho más moderna de lo que interpretamos nosotros como familia. Viniendo del Centro Democrático, yo... Pero, ¿quién dijo que es incompatible tener una visión moderna de familia con ser del Centro Democrático, doctor Santos? Doctor Juan Carlos Wills, tiene el uso de la palabra. Bueno, no, igual le reconozco el valor. No, es que de verdad, yo quiero insistir aquí en un tema, es que digamos que para mí hoy no fue el tiempo perdido, por el contrario fue supremamente enriquecedor. Esto así siga el debate sin que el gobierno nos diga sí o no. Yo preferiría que siguiéramos en las audiencias públicas, escuchando a la gente, escuchando a ver si los congresistas empezamos de verdad a tomar decisiones de lo que nos dice la gente y no de lo que nos pensamos nosotros. O sea, yo sí creo y estoy aquí de acuerdo con el doctor Lorduy, que dice que nos sentemos con todos los ponentes, que miremos, y que si no es esta la fórmula, de verdad, no es una camisa de fuerza. Yo no quiero sacar aquí pecho porque soy el autor de la iniciativa de la creación de una institución, no, para nada. Además, el objetivo del proyecto ni siquiera es una carga fiscal, es tratar de que instituciones que ya existen se dediquen bajo una misma sombra a ocuparse de lo que más nos interesa a los colombianos, que es la familia. Entonces, y por supuesto, si hay que agregar o sacar o quitar o cambiar, lo hacemos. Si no, miremos la forma, con la sociedad civil también, con todos los miembros de tantas organizaciones que hoy vienen a hacernos además reclamos que recibo con toda la tranquilidad, y por supuesto que de verdad me excuso, pero que son importantes y necesarios para seguir debatiendo, que esto no pare, que no creamos que porque entonces que el gobierno no ha dicho sí o no, entonces ya vamos a parar la discusión. No, yo creo que estos son momentos, presidente, que usted tiene que de verdad pues mantener que si se sigue la iniciativa, que aquí sea constante, no solo para el tema de la familia, sino para tantos temas. Ojalá haya una audiencia pública para el tema del proyecto de ley de discapacidad que también está presentado, y ojalá se ven, y por favor que vengan, y si hay críticas, háganlas. De verdad que estamos abiertos a recibir todas las críticas y todos los cambios que haya que hacer en torno a lo que ustedes protegen, que es esa sociedad civil, y que nosotros desde este Congreso queremos hacer, que es proteger a la sociedad civil. Gracias. Gracias, doctor Wills. Así es, seguiremos, ya hemos convocado varias audiencias públicas sobre temas fundamentales para la sociedad colombiana, que sé que son de gran interés para algunos, de gran preocupación para otros, pero la idea de las audiencias públicas es tener en cuenta todas esas perspectivas, y en la medida de lo posible seguiremos contando con una transmisión en directo por el canal del Congreso para que personas que no pueden venir pues puedan estar al tanto de lo que acá se discute. De hecho, el lunes ya tenemos programada una audiencia pública a las 3 de la tarde sobre un acto legislativo, el 072 de Cámara, que pretende eliminar la conexidad política que puede tener con delitos políticos el narcotráfico o el secuestro. La última intervención, el doctor Jaime Rodríguez, y damos por concluida esta audiencia pública. Tiene el uso de la palabra, doctor Rodríguez. Gracias, presidente. De verdad que yo comparto la creación del Ministerio de la Familia, porque lo que se busca que cuando se crea el Ministerio de la Familia es que haya un ente encargado de las políticas de familia.
y por eso ahí lo que se busca también es recoger todas estas instituciones que de alguna forma prestan un servicio de ejecución de recursos. Luego tendríamos que mirar, y es válido el concepto del Ministerio de Hacienda, pero también podríamos observar que hay una serie de cargos que se crearon y nunca se han ocupado, y esos recursos se podrían estar utilizando sin que haya un impacto fiscal en el presupuesto nacional, sino recoger para poder que funcione el Ministerio de Hacienda, porque las demás instituciones existen, pero sí necesitamos un ente como un ministerio para que nos dicte las políticas para la familia y que estas otras instituciones sean los ejecutores. Por eso comparto la creación del Ministerio de la Familia, y tenemos que estudiar y revisar de la mejor manera para evitar un impacto fiscal y de verdad se pueda poner a funcionar el Ministerio de la Familia y se cumpla con el objetivo que tiene el doctor Wilson. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias a todas las personas que asistieron hoy por sus importantes y valiosos aportes a esta comisión. Gracias a los representantes que asistieron. Doctora Amparo, siguiente punto del orden del día. Señor presidente, se ha dado por terminada la audiencia siendo las 12:15 de la tarde y manifestarles a todos los intervinientes que esta audiencia será transcrita, publicada en la Gaceta del Congreso, y rogarle a las personas que intervinieron que por favor alleguen a la Secretaría sus ponencias para que las mismas sean publicadas en la Gaceta del Congreso. Ha sido terminada la audiencia, señor presidente. Muchas gracias. Se levanta la sesión.